Hola, muy buenas a todos. Nosotros somos el grupo número 6 y junto a mis compañeros Alejandro Arreaza y Joely Hernández le vamos a explicar un ejercicio de programación lineal por el método Simplex. El ejercicio es el siguiente. Una compañía fabrica tres productos X, Y y Z. Cada producto requiere el uso de tiempo en las máquinas A y B como se da en la siguiente tabla. El producto X requiere 1 hora de la máquina A y 1 hora de la máquina B. El producto Y requiere 2 horas de la máquina A y 1 hora de la máquina B. Y el producto Z requiere 2 horas de la máquina A y 2 horas de la máquina B. El número de horas por semana que A y B están disponibles para la producción son 40 y 30 respectivamente. La utilidad por unidad de X, Y y Z es de 50, 60 y 65 dólares respectivamente. La siguiente semana deben producirse al menos 5 unidades de Z. ¿Cuál debe ser el plan de producción para ese periodo para alcanzar la utilidad máxima? ¿Cuál es la utilidad máxima? Muy bien. El primer paso sería escribir las restricciones para luego convertirlas en igualdades. La primera restricción, que corresponde a la máquina A, nos indica que el producto X, en este caso X1, requiere de 1 hora, el producto Y, en este caso X2, requiere de 2 horas y el producto Z, en este caso X3, requiere de 2 horas. Esto menor o igual a 40, ya que el problema nos indica que el número de horas por semana que la máquina A está disponible para la producción es de 40. La segunda restricción, que corresponde a la máquina B, nos indica que el producto X requiere de 1 hora, el producto Y requiere de 1 hora también y el producto Z requiere de 2 horas. Esto menor o igual a 30, ya que el problema nos indica que el número de horas por semana que B está disponible para la producción es de 30. Ahora bien, el problema nos dice que la siguiente semana deben producirse al menos 5 unidades de Z. Entonces, la tercera restricción sería X3 mayor o igual a 5. Y bueno, evidentemente X1, X2 y X3 debe ser mayor o igual a 0. Ahora bien, convertimos estas restricciones en igualdades. Para ello, debemos agregarle una variable que llamaremos variable de holgura. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en la restricción número 1, al sumar x1, x2 y x3, va a ser menor a 40. Y para poder igualar la 40, vamos a necesitarla completar con esta variable de holgura, en este caso S1, para poder llegar. En la restricción 2, al sumar x1, x2 y x3, es menor que 30. Y bueno, con la variable de holgura S2, completamos para llegar al 30. En el caso de la restricción 3, como se trata de una desigualdad mayor o igual, se supone que esta cantidad es más grande que el 5. Entonces la holgura no va a aparecer sumando, sino restando. En este caso, menos S3. Bueno, este cambio va a exigir incorporar una variable nueva que llamaremos la variable artificial. En este caso, T1. De manera que esta variable valga 5 cuando x1, x2, x3 y s3 valgan 0, y evidentemente s1 va a ser igual a 40, s2 va a ser igual a 30, y la variable artificial va a ser igual a 5. Bueno, ahora la función objetivo, que según el problema es z igual a 50x1 más 60x2 más 65x3, vamos a tener que hacerle una trampa, vamos a tener que engañarla. Entonces, como se trata de un problema de maximización, le vamos a restar una cantidad enorme, en este caso m, que depende de la variable artificial t1, por lo cual nos quedaría z igual a 50x1 más 60x2 más 65x3 menos mt1. Bueno, esta función objetivo la igualamos a 0 y nos queda z menos 50x1 menos 60x2 menos 65x3 más mt1 igual a 0. Ahora bien, introducimos estas restricciones y la función objetivo en la matriz, tal cual como nos aparece en la pantalla. Ahora bien, para conocer z, debemos eliminar la variable artificial de la fila 4, usando operaciones elementales de fila.
En este caso, la operación elemental de fila va a ser multiplicar menos m por fila 3 y sumárselo a la fila 4. Entonces, multiplicamos menos m por 0 menos 50, más 50, perdón, menos m por 0 menos 60, menos m por 1 menos 65. En las columnas S1 y S2 no hace falta hacerlo. En la columna S3 multiplicamos menos m por menos 1, ya lo sumamos al 0. Luego menos m por 1 más m, menos 0 por menos m por 0 más 1 y menos m por 5 más 0. Bueno, la fila Z, que sería la fila 4, nos va a quedar de la siguiente manera: menos 50x1, menos 60x2, menos 65 menos m x3, 0s1, 0s2, ms3, 0t1, 1z y menos 5m en la columna B. Muy bien, ¿cómo vamos a arrancar a resolver el problema? Bueno, debemos buscar la columna con el indicador más negativo. En este caso, sería la columna x3, ya que como podemos observar, es el indicador más negativo porque tiene un menos 65. Y luego vamos a buscar el menor cociente positivo entre la columna B y la columna con el indicador más negativo. En este caso, la columna x3. Por lo tanto, vamos a dividir 40 entre 2, igual a 20, 30 entre 2, que es igual a 15, y 5 entre 1, que es igual a 5. Por lo tanto, la fila con el menor cociente positivo es T1, que sería nuestra fila pivote, y la columna con el indicador más negativo sería x3, que sería nuestra columna pivote. Nuestra posición pivote va a ser 1. Y bueno, además hay que agregar que la variable entrante va a ser x3 y la variable saliente va a ser t1. Muy bien, ahora con las operaciones elementales de fila vamos a encontrar los ceros de la columna x3. Las operaciones elementales van a ser las siguientes: menos 2 por fila 3 más fila 1, menos 2 por fila 3 más fila 2, y 65 más m por fila 3 más fila 4. Muy bien, entonces multiplicamos menos 2 por 0 más 1, menos 2 por 0 más 2, menos 2 por 1 más 2, menos 2 por 0 más 1, menos 2 por 0 más 0, menos 2 por menos 1 más 0, menos 2 por 1 más 0, menos 2 por 0 más 0, y menos 2 por 5 más 40. La siguiente operación de fila es menos 2 por fila 3 más fila 2. Y bueno, vamos a multiplicar menos 2 por 0 más 1, menos 2 por 0 más 1, menos 2 por 1 más 2, menos 2 por 0 más 0, menos 2 por 0 más 1, menos 2 por menos 1 más 0, menos 2 por 1 más 0, menos 2 por 0 más 0 y menos 2 por 5 más 30. La última operación de fila va a ser multiplicar 65 más m por fila 3 más fila 4. Entonces multiplicamos 65 más m por 0 menos 50, 65 más m por 0 menos 60, 65 más m por 1 menos 65 menos m. Bueno, en las columnas S1 y S2 no hace falta hacerlo. Luego en la columna S3, 65 más m por menos 1 más m, y luego 65 más m por 1 más 0, luego 65 más m por 0 más 1, y luego 65 más m por 5 menos 5m. Por lo tanto,
la fila 1 nos quedaría de la siguiente manera: 1x1, 2x2, 0x3, 1s1, 0s2, 2s3, menos 2t1, 0z y 30b. La fila 2 nos quedaría 1x1, 1x2, 0x3, 0s1, 1s2, 2s3, menos 2t1, 0z y 20b. Y la fila 4, que sería la fila z, nos quedaría menos 50x1, menos 60x2, 0x3, 0s1, 0s2, menos 65s3, 65 más mt1, 1z y 325b. Ahora bien, el método se va a tener una vez que todos los indicadores sean positivos o ceros. Como podemos observar, seguimos teniendo indicadores negativos en la fila 4. Por lo tanto, vamos a repetir los pasos. Vamos a volver a buscar la columna más negativa y al menor cociente positivo. Bien, en este caso, la columna con el indicador más negativo es la columna S3, ya que tiene un menos 65. Entonces, vamos a dividir la columna B entre la columna S3 para hallar el cociente. Bueno, dividimos 30 entre 2, que es igual a 15, y 20 entre 2, que es igual a 10. Por lo tanto, nuestra columna pivote sería S3 y nuestra fila pivote sería S2. Ahora bien, la variable entrante sería S3 y la variable saliente sería S2, como podemos ver en la pantalla. Muy bien. El método nos va a exigir que el elemento pivote, en este caso que es 2, nos exige que sea 1. Bueno, y vamos a utilizar operaciones elementales de fila para conseguir ese 1. Entonces multiplicamos un medio por fila 2 para poder obtener el 1 en el elemento pivote. Muy bien, la fila 2 nos quedaría de la siguiente manera: un medio x1, un medio x2, 0x3, 0s1, un medio s2, 1s3, menos 1t1, 0z y 10b. Ahora ya conseguimos el 1 en la posición pivote y ahora necesitamos conseguir los ceros de esa columna con las operaciones elementales de fila. En este caso, las operaciones elementales de fila van a ser menos 2 fila 2 más fila 1, fila 2 más fila 3 y 65 fila 2 más fila 4. Muy bien, multiplicamos menos 2 por un medio más 1, menos 2 por un medio más 2, menos 2 por 0 más 0, menos 2 por 0 más 1, menos 2 por un medio más 0, menos 2 por 1 más 2, menos 2 por menos 1 menos 2, menos 2 por 0 más 0, menos 2 por 10 más 30. La siguiente operación de fila es fila 2 más fila 3. Por lo tanto, sumamos un medio más 0, un medio más 0, 0 más 1, 0 más 0, un medio más 0, 1 menos 1, menos 1 más 1, 0 más 0 y 10 más 5. La última operación de fila para conseguir los ceros es 65 por fila 2 más fila 4. Por lo tanto, multiplicamos 65 por un medio menos 50, 65 por un medio menos 60, 65 por 0 más 0, 65 por 0 más 0 también, 65 por un medio más 0, 65 por 1 menos 65,
65 por menos 1 más 65 más m, 65 por 0 más 1 y 65 por 10 más 325. Por lo tanto, la fila 1 nos va a quedar 0x1, 1x2, 0x3, 1s1, menos 1s2, 0s3, 0t1, 0z y 10b. La fila 3 nos va a quedar 1 medio x1, 1 medio x2, 1x3, 0s1, 1 medio s2, 0s3, 0t1, 0z y 15b. Bueno, evidentemente ya conseguimos los ceros en la columna S3. Bueno, seguimos teniendo indicadores negativos, por lo tanto, todavía no hemos logrado que todos estos indicadores sean positivos o cero. Así que tenemos que volver a repetir los pasos. Y bueno, ahora los voy a dejar con mi compañera Joely para que les siga explicando el ejercicio. Se divide la columna B entre la columna con el indicador más negativo para encontrar la posición pivot. Buscar la columna y fila pivot. Para encontrar la fila buscamos el valor más negativo, el cual vemos que es menos 55 entre 2. Ahora para encontrar la fila dividimos la fila va entre sus valores correspondientes de la columna x2. Al dividir nos damos cuenta que el número más pequeño es el 10. Eso hará que la fila x2 con la fila s1 sea nuestro pivot. Una vez intercambiado las variables de entrada y salida, tomamos en cuenta el pivot y buscamos colocar un 1 en dicha posición, que en nuestro caso ya lo es. Una vez teniendo nuestro 1, procedemos a realizar operaciones con las filas para encontrar ceros en el resto de la columna. En este caso sería menos 1 entre 2, F1, más F2, menos 1 entre 2, F1 más F3 y 55 entre 2, F1 más F4. Como aún quedan valores negativos en la fila de Z, buscamos en la fila la posición pivot, divido la columna B entre sus correspondientes en la columna X1 y encontramos que la fila S3 es la posición que tomaremos como pivot. Hola, mi nombre es Alejandro Arriaza y voy a seguir con las siguientes diapositivas. Como seguimos viendo que hay un indicador negativo en la columna X1, que sería menos 35 medios, tenemos que volver a repetir los pasos y seguir con el método hasta que todos los indicadores sean positivos o cero. El primer paso: escoges la columna más negativa y hallar el cociente entre la columna B y la columna X1, que sería la columna negativa. En la columna de la derecha tienes las operaciones elementales de fila. Entonces debemos 5 entre 1 medio, que es igual a 10, y 10 entre 1 medio, que es igual a 20. Entonces debemos hallar el menor cociente positivo, que sería en este caso 10. La fila pivote va a ser S3 y la columna pivote va a ser X1 y el elemento pivote va a ser 1 medio. Esto también nos indica que X1 va a ser la variable entrante y S3 va a ser la variable saliente. El método también nos exige que esa posición pivote, o sea, 1 medio, tiene que ser 1. Por eso utilizamos las operaciones elementales de la fila para conseguir ese 1. Por ejemplo, multiplicas 1 medio por 2, 0 por 2, 0 por 2, menos 1 medio por 2, 1 medio por 2. Ahora que ya hemos conseguido el 1, tenemos que hallar los ceros de esa columna, que sería la columna X1. Y para ello utilizamos las operaciones elementales de fila. En este caso serían
menos 1 medio por fila 2 más fila 3 y 35 medios por fila 2 más fila 4. Hay que multiplicar menos 1 medio por 1 más 1 medio menos 1 medio por 0 más 0 menos 1 medio por 0 más 1 menos 1 medio por menos 1 más 1 medio menos 1 medio. Y así vas de igual manera con la siguiente columna. La fila 3 quedaría 0x1, 0x2, 1x3. La fila 4 quedaría 0x1, 0x2, 0x3, 10s1. x2 va a ser igual a 10, x1 va a ser igual a 10, x3 va a ser igual a 5 y z va a ser igual a 1425 cuando las variables S1, S2, S3 y T1 sean iguales a 0. El plan de producción debe ser de 10 unidades de X, 10 unidades de Y y 5 unidades de Z para una ganancia máxima de $1.425.